Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El zodiaco de Dendera, el misterio astronómico que desafía a la humanidad. Bajo el cielo inclemente de Egipto, donde el sol caía como un martillo ardiente sobre la vasta llanura del Nilo, se alzaba un templo que parecía desafiar el tiempo y la memoria de los hombres. Era el templo de Hathor en Dendera, un santuario que, a simple vista, parecía otro entre tantos, pero que guardaba en su interior secretos que trascendían la vida de los faraones y las arenas que cubrían la historia. Allí, sobre el techo del santuario principal, se desplegaba una obra que ningún viajero, sacerdote o arqueólogo podía ignorar una vez que sus ojos se posaban sobre ella, un zodiaco astronómico, un mapa del cosmos tallado en piedra caliza, un registro sagrado que unía lo divino con lo terrestre. Se dice que este techo permaneció silencioso durante siglos, escondido tras la rutina de rituales y plegarias, hasta que manos curiosas y ojos estudiosos lo redescubrieron. La piedra caliza, fresca en su relieve a pesar del peso de los siglos, contaba historias que no se leían en palabras, sino en símbolos, en figuras de animales y dioses que parecían danzar entre constelaciones y signos zodiacales. Cada trazo, cada línea, tenía un propósito, no era mero ornamento ni capricho artístico, sino un intento de entender el orden del universo, de registrar los ciclos celestes y traducirlos a un lenguaje que los humanos pudieran tocar, observar y respetar. El zodiaco de Dendera no nació de la imaginación, sino del cálculo y la observación paciente. En un mundo donde la noche podía ser un enemigo desconocido y la inundación del Nilo dictaba la vida o la muerte, el cielo era la brújula y el calendario era la ley. Este registro celeste, elaborado durante los últimos siglos del período polemaico, alrededor del año 50 a.C., reflejaba no solo la habilidad técnica de los artesanos, sino también la profundidad espiritual de quienes lo concibieron. Los sacerdotes de Hathor, guardianes del templo y custodios de la astronomía sagrada, observaban los movimientos del sol, la luna y las estrellas con precisión, sabiendo que su entendimiento del cosmos podía cambiar el destino de sus ciudades, de sus cultivos, de sus vidas. La piedra caliza, dura y resistente, fue elegida con cuidado, pues debía soportar el paso de los siglos y conservar cada detalle con fidelidad. Tallar en ella era un acto que combinaba paciencia, devoción y conocimiento. Cada figura, cada estrella representada, no solo era una marca del cielo, sino un recordatorio tangible de la conexión entre los hombres y los dioses. En sus relieves, los signos zodiacales se entrelazaban con animales sagrados y figuras humanas, creando un mapa del tiempo que era al mismo tiempo calendario, guía y ritual. Este zodiaco no estaba destinado a ser visto por cualquiera. Solo quienes entraban en el santuario comprendían su verdadera magnitud. Allí, bajo la sombra del techo astronómico, la luz del sol se filtraba suavemente por las aberturas del templo, iluminando los relieves de manera cambiante, como si el cielo mismo quisiera participar del ritual. Cada amanecer y cada ocaso ofrecían una perspectiva distinta, revelando detalles que podrían pasar inadvertidos a primera vista. Una estrella que brillaba solo en ciertos ángulos, un dios que parecía inclinarse hacia un sector del cielo, un animal que marcaba el ciclo de la luna. Todo estaba pensado para que el observador sintiera la presencia del cosmos en su propia piel, para que comprendiera que el tiempo no era una línea recta sino un círculo que se repetía con exactitud celestial. La historia del descubrimiento moderno del zodiaco también tenía un aura de misterio. Durante siglos, la piedra permaneció silenciosa, oculta a la mirada de los hombres que atravesaban Dendera.
No fue hasta que exploradores y arqueólogos, impulsados por la curiosidad y el deseo de desentrañar los secretos de Egipto, levantaron sus ojos hacia el techo, que la magnificencia del zodiaco quedó al descubierto. Su estudio comenzó a cambiar la forma en que se entendía la astronomía y la religión egipcia, revelando una integración perfecta entre observación científica, mitología y arte. Cada relievo contaba una historia que trascendía la historia humana, un registro de cómo un pueblo antiguo, hace más de 2000 años, había logrado capturar el movimiento del cosmos en un disco de piedra, convirtiendo el cielo en un lenguaje accesible, palpable, eterno. No era un simple arte decorativo, era un acto de preservación, una forma de hablar con los dioses a través de la materia. La precisión de los trazos mostraba la comprensión del ciclo solar, de los eclipses, de los movimientos de la luna y de las constelaciones visibles desde Egipto. Cada símbolo tenía un significado, un propósito, y cada figura reflejaba la creencia de que el universo estaba vivo, que se comunicaba con los hombres y que respondía a sus rituales y plegarias. En el zodiaco de Dendera, la devoción y la ciencia se encontraban, se abrazaban, y tejían un puente entre lo terrenal y lo divino que ninguna otra obra del mundo antiguo lograba igualar. Los sacerdotes que supervisaban la creación de estos relieves eran mucho más que simples guardianes del templo. Eran astrónomos, matemáticos, filósofos, capaces de interpretar los movimientos de los cielos y traducirlos en símbolos comprensibles para aquellos que no podían leer las estrellas directamente. Ellos entendían que el zodiaco era también un calendario, marcaba los ciclos de siembra y cosecha, anticipaba las inundaciones del Nilo, y señalaba las fechas de festividades y ceremonias. Cada sector del disco estaba alineado con una constelación, cada línea con un planeta, cada figura con un dios, en un intrincado tejido que unía cielo, tierra y divinidad. Lo que hoy contemplamos como una reliquia arqueológica fue, en su tiempo, una guía viviente. Los movimientos de los sacerdotes dentro del templo seguían los ritmos que el zodiaco marcaba. Los cantos y las ofrendas se realizaban en sincronía con las fases de la luna y la posición de las estrellas. El techo del santuario no era un techo ordinario, sino un espejo del cielo, un recordatorio constante de que la vida humana estaba entrelazada con los ciclos del universo. Incluso la disposición de los relieves, su orientación, la profundidad de las tallas, todo estaba pensado para que la obra funcionara como un instrumento de medición y contemplación, un artefacto sagrado capaz de enseñarle al hombre su lugar en el cosmos. Aunque el tiempo ha pasado y la piedra ha sido movida, llevada a museos y estudiada por generaciones de eruditos, el poder del zodiaco de Dendera permanece intacto. Su presencia sigue evocando la sensación de que hay un orden superior, de que los dioses y las estrellas vigilan desde lo alto, y de que los hombres, aunque efímeros, pueden capturar fragmentos de la eternidad con paciencia, conocimiento y devoción. Cada línea y cada figura es un testimonio del ingenio y la fe de quienes vivieron en el Egipto polemaico, una ventana a un mundo donde el cielo y la tierra se tocaban, donde lo divino se podía leer en piedra, y donde la historia no era contada solo con palabras, sino con el movimiento de los astros y la luz del sol sobre un techo que parecía contener todo el universo. El corazón del santuario de Hathor guardaba un secreto que no podía ser contenido por las simples paredes del templo. Allí, sobre el techo, un disco circular se desplegaba con majestuosidad, como si un fragmento del propio cielo hubiera sido arrancado y colocado entre los muros de piedra caliza. Este disco no era una imagen aislada ni un adorno pasajero, estaba rodeado por figuras zodiacales, cada una cuidadosamente posicionada en un orden que reflejaba el movimiento de las estrellas y los planetas. Los animales, los dioses y las constelaciones se entrelazaban en un abrazo simbólico que solo podía ser comprendido por aquellos que conocían el lenguaje del cielo. Cada signo zodiacal ocupaba su espacio con precisión, y cada figura parecía mirar, escuchar y responder al disco central, como si el universo entero se hubiera concentrado allí para susurrarle a los hombres los secretos de la eternidad. El disco no era simplemente un mapa, era un instrumento de conexión, un portal ritual que unía la observación científica con la devoción espiritual.
La función del zodiaco en la vida del templo era profunda. Se decía que los sacerdotes de Hathor, durante ceremonias cuidadosamente cronometradas, alineaban sus ofrendas, cánticos y gestos con los símbolos del disco. Cada movimiento, cada plegaria, se realizaba en sintonía con los ciclos celestes, pues se creía que Hathor, diosa del cielo y la música, recibía y respondía a los rituales según la disposición de los astros. Los planetas, representados con delicadeza en los relieves, eran vistos como mensajeros de los dioses, y sus posiciones indicaban momentos propicios para la siembra, la cosecha y los actos de gobierno. Era un calendario sagrado, un mapa de influencia divina que recordaba a los mortales que su existencia estaba entrelazada con fuerzas mucho más vastas y antiguas que ellos mismos. Cuando la curiosidad y el fervor europeo del siglo XIX llevaron exploradores y arqueólogos hasta Egipto, el zodiaco de Dendera fue desenterrado de su quietud secular y trasladado a Francia, encontrando un nuevo hogar en el Louvre. La obra, tan frágil como eterna, fue cuidadosamente extraída de su techo original, conservando cada detalle de sus relieves en piedra caliza. En el museo, lejos del calor del Nilo y de los rituales que alguna vez le dieron sentido, el disco aún mantenía un magnetismo que fascinaba a historiadores, astrónomos y artistas por igual. Allí, frente a su magnificencia, se podía observar cómo la antigua mezcla de astronomía y astrología, unida a la fe y la devoción, continuaba impresionando siglos después. Cada estrella grabada, cada signo zodiacal, hablaba de un tiempo en que la ciencia y el mito no estaban separados, sino que se complementaban para guiar la vida de los hombres y su comprensión del cosmos. Lo que hacía singular al zodiaco de Dendera no era solo su belleza ni su antigüedad, sino su integridad. A diferencia de otros registros astronómicos fragmentarios de Egipto, este era el único zodiaco completo que se había conservado, un disco que ofrecía una visión total del cielo y sus ciclos tal como lo concebían los antiguos. Contener el universo en un solo relieve, captar la totalidad del zodiaco y mantenerlo intacto a través de los siglos, era un logro que desafiaba la comprensión moderna. Cada observador podía sentir que, al mirarlo, estaba contemplando algo que trascendía la historia, un registro de la mente humana y su aspiración por conectar lo finito con lo infinito, lo temporal con lo eterno. Incluso la disposición de las figuras zodiacales alrededor del disco central parecía contar una historia silenciosa. Un relato que solo podía ser descifrado en el contexto de los cultos a Hathor y las deidades astrales. Los animales sagrados, los símbolos de los planetas y las representaciones de los dioses no eran meros ornamentos, sino guardianes de un conocimiento que vinculaba cielo y tierra. Se creía que la energía del zodiaco fluía a través de los relieves, impregnando el espacio del templo y haciendo que cada ritual tuviera un efecto tangible sobre el mundo visible e invisible. Para quienes participaban de los rituales, contemplar el disco era como mirar a los ojos del universo, un recordatorio de que la existencia humana estaba profundamente conectada con el cosmos. El traslado a Francia añadió una nueva dimensión a su historia. Alejado del contexto original, el zodiaco de Dendera se convirtió en un puente entre culturas y tiempos, un testimonio de la capacidad de los antiguos egipcios para crear conocimiento duradero. Su interpretación clásica, a menudo vista como una combinación de astronomía y astrología, subraya la flexibilidad de la mente humana, la capacidad de observar, medir y predecir, mientras se honra al mismo tiempo lo sagrado y lo intangible. No era un mero calendario, ni un simple mapa estelar, era una síntesis de conocimiento, arte y espiritualidad que continuaba resonando incluso lejos de su templo original. Pocas obras en el mundo antiguo podían compararse con este zodiaco en términos de completitud y complejidad. Su singularidad radicaba en ofrecer una visión completa del cielo egipcio, una imagen que integraba ciencia, mito y devoción en un todo armonioso. Cada signo zodiacal, cada figura, cada trazo, contribuía a un lenguaje universal que hablaba de ciclos, destinos y fuerzas invisibles, de la capacidad del hombre de observar, interpretar y rendir homenaje al orden celestial. A través de los siglos, este disco ha seguido siendo un recordatorio de la aspiración humana por comprender el universo,
por buscar su lugar en él y por crear belleza y significado a partir del conocimiento del cosmos. El zodiaco de Dendera no solo nos muestra cómo veían los antiguos el cielo, sino cómo concebían la relación entre los hombres y lo divino, entre lo mortal y lo eterno. Al observarlo, uno puede imaginar los rituales realizados bajo su influencia, los cánticos que ascendían hacia Hathor, la atención meticulosa de los sacerdotes siguiendo las posiciones de las estrellas y planetas, y la reverencia silenciosa que envolvía cada gesto. Este disco circular central, rodeado por signos zodiacales, se convierte entonces en un símbolo de la búsqueda humana por el equilibrio entre conocimiento y fe, entre lo tangible y lo trascendente, un puente que sigue uniendo tiempos y culturas con su misterio y majestuosidad. El disco central del zodiaco se presentaba como un universo encapsulado en piedra, un círculo perfecto que parecía flotar sobre el techo del santuario, suspendido entre lo tangible y lo divino. Su forma circular no era casual, reflejaba la visión que los antiguos egipcios tenían del tiempo y del cielo, un ciclo eterno que no comenzaba ni terminaba, un flujo constante donde las estrellas, el sol y la luna cumplían su danza sin descanso. Cada sector del disco era un fragmento de esa armonía cósmica, una sección que correspondía a un intervalo del cielo, pero que al mismo tiempo se integraba en el todo, creando una imagen que podía ser leída como un poema o interpretada como un calendario sagrado. La perfección del círculo evocaba la eternidad, recordando a quienes lo contemplaban que la vida y los ciclos del cosmos eran continuos y que el tiempo no era una línea, sino un círculo que se repetía sin fin. En el centro de aquel disco, la atención se concentraba en el sol y la luna, acompañados de figuras celestes que parecían moverse en un baile perpetuo. El sol, símbolo de la luz y la vida, irradiaba su energía sobre todos los signos y constelaciones, recordando que su paso determinaba los ciclos agrícolas, los rituales y el flujo de los días. La luna, en su silencio plateado, marcaba los ritmos nocturnos, los ciclos de fertilidad, las noches sagradas y los momentos de introspección. Entre ellos, otras figuras celestes se encontraban en movimiento, planetas, estrellas y símbolos que representaban fuerzas invisibles, energías que los sacerdotes creían podían influir en los destinos de hombres y dioses. Era un núcleo donde lo material y lo espiritual convergían, donde la piedra tallada capturaba la esencia misma del cielo nocturno y diurno. Rodeando este centro, 3 anillos concéntricos tejían un marco de significado y poder. El primero albergaba divinidades, cada una asociada con un poder específico, un atributo que influyera en la vida de los mortales y en la armonía del cosmos. Se podía ver a Hathor inclinándose sobre un signo, a Osiris vigilando desde la distancia, a Horus con los ojos puestos en los límites del zodiaco. Cada deidad estaba cuidadosamente ubicada para dialogar con los signos zodiacales que ocupaban el siguiente anillo, creando un tejido simbólico donde los dioses y los astros compartían la misma narrativa. El segundo anillo representaba las constelaciones, figuras reconocibles para los astrónomos de la época, animales, héroes y símbolos que guiaban la navegación, las predicciones y los rituales. Era un mapa del cielo visible, un registro de lo que podía observarse desde las orillas del Nilo y de cómo estos patrones se repetían año tras año. Finalmente, el tercer anillo contenía símbolos astronómicos, líneas, puntos, marcas que indicaban eclipses, fases lunares y posiciones de los planetas. Este anillo servía como un lenguaje técnico, un código que solo los sacerdotes expertos podían interpretar plenamente, uniendo la precisión matemática con la belleza artística. La división zodiacal del disco estaba cuidadosamente estructurada en 12 sectores, cada uno con signos reconocibles que los observadores modernos podrían asociar con los mismos nombres que heredamos de la tradición griega: Aries, Tauro, Géminis y así sucesivamente. Sin embargo, estos signos no eran simples copias, habían sido adaptados y reinterpretados según la visión egipcia. Cada figura contenía elementos propios de la iconografía local, animales sagrados, atributos de dioses y detalles rituales que reflejaban la integración entre la cultura helénica y la tradición egipcia. Esta fusión era evidente en la forma de los animales, en la postura de las deidades,
en la manera en que los símbolos celestes se combinaban con marcas rituales, creando un zodiaco que era al mismo tiempo familiar y único, un puente entre mundos y épocas. Los signos zodiacales no estaban allí solo para decorar, cumplían una función ritual y práctica. Cada sector señalaba un momento del año, una temporada agrícola, un ciclo de festividad o un tiempo propicio para ciertos actos. Los sacerdotes podían leer en ellos los ritmos del cosmos y anticipar los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Esta composición visual no era estática, a medida que la luz del Sol entraba por los ventanales del templo. Ciertos signos se iluminaban de manera particular, resaltando detalles que podían pasar desapercibidos en la penumbra, reforzando la conexión entre lo observado y lo sagrado. El zodiaco de Dendera, con su disco central, sus 3 anillos y sus 12 sectores zodiacales, era una obra de ingeniería, arte y devoción. Cada línea, cada figura, cada estrella tallada tenía un propósito y un significado. El disco circular central servía como corazón, como núcleo desde el cual irradiaba todo el conocimiento, mientras que los anillos y los signos extendían ese conocimiento hacia los confines del techo, del templo, y simbólicamente, hacia el universo. Contemplarlo era entender que la estructura del cosmos podía ser comprendida y representada por la mente humana, que la armonía entre los astros y los hombres no era solo un ideal poético, sino una práctica viva que guiaba la existencia diaria y la relación con lo divino. En cada detalle se percibía la intención de los antiguos, comunicar que el cielo era un espejo del templo, que los ritmos del universo estaban reflejados en cada gesto ritual, en cada ofrenda, en cada plegaria. La combinación de signos adaptados de la tradición griega y egipcia era un recordatorio de la apertura y la capacidad de síntesis de los sacerdotes, capaces de integrar observaciones externas sin perder su identidad cultural, creando un lenguaje visual que podía hablar tanto a los expertos como a los iniciados. Aquel techo, con su disco central y los anillos concéntricos, se convertía en una ventana al cosmos, un lugar donde lo visible y lo invisible coexistían. Al mirarlo, uno podía sentir que el universo se había condensado en un círculo de piedra, que los ciclos del tiempo se manifestaban de manera tangible, y que cada figura no era solo un símbolo, sino un eco del orden cósmico, un recordatorio de que la vida humana estaba en constante diálogo con fuerzas mucho mayores, eternas y misteriosas. Más allá de los signos zodiacales, el zodiaco de Dendera revelaba un nivel de sofisticación que sorprendía incluso a quienes lo estudiaban siglos después. Entre los relieves cuidadosamente tallados, se podían identificar los planetas que recorrían el cielo con constancia y poder: Mercurio, veloz mensajero de los dioses; Venus, brillante y seductora, asociada a la belleza y la armonía; Marte, rojo y guerrero, portador de fuerza y cambio; Júpiter, expansivo y protector; y Saturno, lento y severo, guardián del tiempo y la ley. Cada uno de estos cuerpos celestes estaba representado mediante símbolos y figuras que reflejaban tanto su movimiento observable como su significado divino. Los antiguos egipcios no solo los veían como puntos luminosos en la noche, sino como entidades con voluntad y presencia, fuerzas capaces de influir en los ciclos de la tierra, en la prosperidad de los cultivos y en el destino de los hombres. Junto a los planetas, las estrellas fijas marcaban rutas invisibles pero precisas, constelaciones de referencia que servían de guía para los sacerdotes, astrónomos y navegantes. Se podían reconocer patrones que hoy asociamos a figuras conocidas en la tradición occidental, pero que en aquel tiempo se mezclaban con significados rituales y sagrados propios de Egipto. Cada estrella era una señal, un indicador de los ciclos del año, de eclipses, de inundaciones del Nilo, de festividades y ofrendas. Los sacerdotes observaban estas constelaciones con atención casi obsesiva, pues de ellas dependía la sincronía de los rituales y la armonía entre los mundos divino y humano. La presencia de figuras de animales en el disco no era casual ni meramente decorativa. Leones, toros, halcones, cocodrilos y serpientes se entrelazaban con la iconografía helénica de los signos zodiacales, creando un lenguaje visual que hablaba tanto de poder y fuerza como de sabiduría y regeneración.
Cada animal representaba un principio, un atributo, un aspecto de la vida y del cosmos. El león podía simbolizar el sol, la realeza y la protección, el halcón, la visión, la divinidad y la vigilancia, la serpiente, el tiempo, la renovación y el misterio. Estos animales se combinaban con dioses y figuras humanas para formar escenas que podían interpretarse de múltiples maneras, dependiendo del conocimiento del observador y del contexto ritual en que se encontrara. La iconografía del zodiaco era, en ese sentido, un lenguaje complejo y multidimensional. Dioses, humanos y animales convivían en un mismo espacio, cada uno con su función y significado. Hathor, Osiris, Horus y otras deidades menores compartían el espacio con figuras humanas realizando rituales, con animales sagrados y con símbolos astronómicos, creando un mosaico en el que cada elemento tenía relevancia. Este entrelazamiento permitía que el disco sirviera como guía para la acción ritual y como mapa de comprensión del cosmos. Los hombres podían leer en él los signos de los dioses, los movimientos de los planetas y las estrellas, y las correspondencias entre cielo y tierra. Los detalles eran infinitos y minuciosos, líneas que trazaban recorridos, marcas que señalaban fases de la luna, indicaciones de los solsticios y equinoccios, registros de eclipses y momentos críticos del año. Cada marca era una herramienta práctica, un código que permitía anticipar fenómenos celestes y organizar los rituales con precisión. Pero al mismo tiempo, estas líneas y símbolos eran poesía, un lenguaje visual que evocaba la armonía del universo y recordaba que la vida humana estaba integrada en un ciclo mayor, uno que no podía comprenderse sin observar y respetar los cielos. El conjunto de planetas, estrellas, animales y deidades no solo mostraba conocimiento astronómico, sino también un profundo sentido estético y espiritual. Mirar el zodiaco de Dendera era como contemplar un mapa vivo del cosmos, donde cada figura estaba en relación con otra, donde la posición de un planeta influía en el significado de un signo zodiacal, donde un animal podía revelar secretos de los dioses. No había azar en aquel diseño, cada elemento tenía intención, y la armonía visual reflejaba la armonía cósmica que los antiguos egipcios creían debía guiar su existencia. Los sacerdotes que trabajaban con este disco no solo interpretaban los movimientos celestes, comprendían que cada símbolo era un canal de energía, un mediador entre lo divino y lo humano. Las líneas y marcas del calendario lunar y solar les permitían saber cuándo celebrar festivales, cuándo ofrecer sacrificios, cuándo iniciar cultivos y cuándo prepararse para los ciclos de inundación. Pero más allá de la utilidad práctica, el zodiaco de Dendera era un recordatorio constante de la grandeza del universo, de la fragilidad humana y de la necesidad de vivir en armonía con las fuerzas que lo gobiernan. Observar el disco era también experimentar un sentido de misterio y asombro. Los relieves de piedra caliza, endurecidos por los siglos, seguían irradiando la sensación de que contenían vida, de que cada figura estaba consciente de su papel en el cosmos. Los planetas se movían con los ciclos del cielo, las constelaciones permanecían fijas como guardianes silenciosos, y los animales y dioses parecían interactuar con los observadores, recordándoles que la existencia humana estaba integrada en un universo mayor, en un sistema de significados y energías que se extendía más allá de lo visible. De este modo, el zodiaco de Dendera no era solo un mapa astronómico, sino una narrativa visual, una sinfonía de símbolos y significados, un testimonio de la capacidad humana de comprender el mundo y de integrar conocimiento, fe y arte en un solo objeto. Cada planeta, cada estrella fija, cada animal, cada deidad y cada línea del calendario contribuía a un todo que era a la vez funcional, espiritual y estéticamente impresionante. En él se reflejaba la aspiración de los antiguos egipcios por capturar la esencia del cielo, por hacer tangible lo intangible, y por recordar a quienes lo observaban que la vida, la muerte, el tiempo y el destino estaban entrelazados con los ciclos eternos del universo. El zodiaco de Dendera no era solo una obra de arte ni un mapa ritual, era un compendio de observación astronómica, un registro meticuloso del cielo que conectaba el tiempo humano con los ciclos eternos de los astros. Entre los símbolos y figuras,
se podían descifrar los eclipses, tanto solares como lunares, fenómenos que los antiguos egipcios contemplaban con reverencia y que consideraban señales de cambios profundos en la tierra y en la vida de los hombres. Estos eclipses no eran meros eventos visibles, estaban inscritos en el disco con precisión, marcando patrones que podían anticipar con exactitud, permitiendo a los sacerdotes preparar ceremonias especiales, rituales de protección y ofrendas que armonizaran a los mortales con las fuerzas celestes. Cada sombra y cada ocultamiento del sol o la luna quedaba así registrado, inmortalizado en piedra, para que futuras generaciones comprendieran que el cielo estaba vivo y en diálogo constante con la tierra. No solo los eclipses eran objeto de estudio, sino también los ciclos lunares, que estaban cuidadosamente indicados en el disco mediante símbolos y marcas que señalaban las fases de la luna. La luna, con su flujo y reflujo de luz, guiaba los rituales nocturnos, regulaba los tiempos de fertilidad y señalaba momentos de introspección y purificación. Las fases estaban representadas de manera que cualquier iniciado podía leer la posición exacta de la luna en un momento dado del año, y comprender cómo su influencia afectaba la vida cotidiana, la agricultura y la espiritualidad. El disco se convertía así en un calendario visual y tangible, donde los ciclos naturales se reflejaban con la precisión de un observatorio antiguo, y donde los sacerdotes podían anticipar los ritmos del cielo sin depender de relojes ni instrumentos mecánicos. El conocimiento del año solar era igualmente fundamental. Los antiguos egipcios habían calculado un ciclo de 365 días aproximados, una cifra que les permitía organizar sus actividades agrícolas, religiosas y administrativas con sorprendente exactitud. Cada sector del zodiaco correspondía a un periodo del año, y la disposición de los signos y símbolos permitía anticipar la llegada de estaciones, inundaciones y festividades. Este cálculo era esencial para la supervivencia y el orden social. El Nilo, con su ciclo de inundación, dictaba la fertilidad de la tierra, y un error en la medición del tiempo podía significar hambre, escasez y caos. El zodiaco, por tanto, era un instrumento de vida y de poder, un puente entre la observación astronómica y la organización práctica de la existencia humana. La división del zodiaco solar en 12 sectores de aproximadamente 30 grados cada uno permitía a los observadores segmentar el año y vincular cada parte con un signo zodiacal específico. Cada sector era un capítulo de la historia del cielo, un espacio donde los planetas, la luna y el sol interactuaban con las constelaciones de manera predecible. Esta división no solo servía para la astrología y los rituales, sino también para la enseñanza de los patrones celestes, de modo que los sacerdotes pudieran instruir a los iniciados en la lectura del cielo, en la comprensión de los ciclos y en la interpretación de las señales divinas. Cada signo era, al mismo tiempo, un marcador temporal y un símbolo espiritual, un recordatorio de que el tiempo humano estaba inmerso en un orden mayor, uno que podía ser observado, comprendido y respetado. Las constelaciones visibles desde las orillas del Nilo estaban integradas en el disco con precisión sorprendente. Los egipcios reconocían patrones estelares que guiaban la navegación, la agricultura y los rituales, y los habían inscrito en el zodiaco de manera que cualquier observador podía relacionar lo que veía en el cielo con los símbolos del techo del templo. Esta integración reflejaba un profundo entendimiento de la relación entre el cielo y la tierra. Las estrellas no eran decoraciones, sino guías y mensajeras, partes de un sistema que regulaba la vida de los hombres y su relación con los dioses. Cada constelación, cada línea que conectaba una estrella con otra, tenía un propósito, formando un mapa dinámico que podía leerse y utilizarse, y que al mismo tiempo inspiraba asombro por la grandeza del cosmos y la capacidad humana de captarlo. El zodiaco, por lo tanto, funcionaba como un calendario astronómico, un instrumento de predicción y un símbolo de armonía. Los eclipses, los ciclos lunares, el año solar, los sectores zodiacales y las constelaciones visibles desde el Nilo se combinaban para ofrecer un entendimiento integral del tiempo y del cosmos. No era solo un registro visual, sino un lenguaje de comprensión, una herramienta que permitía a los antiguos egipcios organizar su vida,
celebrar sus rituales y anticipar los movimientos del universo. Cada observador que levantaba los ojos hacia el disco podía percibir que el tiempo no era caótico ni arbitrario, sino un flujo ordenado, un ciclo eterno que conectaba los cielos con la tierra, lo divino con lo humano, lo efímero con lo eterno. En este sentido, el zodiaco de Dendera no era un objeto estático, sino un instrumento vivo de conocimiento y espiritualidad. Cada marca y símbolo, cada sector y constelación, podía ser leído en distintos niveles, como guía práctica para los rituales, como registro científico de los movimientos celestes, y como recordatorio de la armonía universal que debía inspirar respeto y contemplación. Mirar el disco era comprender que la vida estaba regida por ciclos mayores, que cada estación, cada fase lunar, cada tránsito planetario tenía un significado y un propósito, y que los hombres, aunque mortales, podían alinear su existencia con los ritmos eternos del cosmos. De este modo, el zodiaco no solo ofrecía precisión astronómica, sino también un mensaje espiritual. Los hombres son parte de un todo mayor, sus vidas están entrelazadas con los ciclos del cielo, y la comprensión de estos ciclos les permite vivir en armonía con los dioses y con el mundo que los rodea. Cada eclipse, cada fase lunar, cada sector solar y cada constelación visible desde el Nilo era un recordatorio de esta verdad. Y el techo del templo de Hathor se convertía en una ventana hacia la eternidad, un lugar donde el tiempo humano y el tiempo celestial se encontraban, se reflejaban y se comprendían mutuamente. El zodiaco de Dendera, en su magnificencia circular, ofrecía también una visión dinámica del cielo, un registro no solo de lo que era visible en un instante, sino del movimiento constante de los astros a lo largo del año. La eclíptica, el recorrido aparente del Sol entre las constelaciones, estaba representada con precisión sobre el disco central. Cada tramo, cada curva sutil, indicaba el paso del Sol por los distintos signos, marcando con claridad los momentos en que la luz cambiaba su ángulo y el mundo respondía con la transformación de las estaciones. Los sacerdotes observaban estos recorridos con devoción, pues comprendían que el Sol, viajando sobre la eclíptica, dictaba el ritmo de la vida, las inundaciones del Nilo, las épocas de siembra y cosecha, y los tiempos propicios para los rituales y festividades. La piedra caliza capturaba así un movimiento invisible, transformándolo en una guía tangible que podía leerse, interpretarse y seguirse con precisión. Junto a este registro solar, los puntos cardinales estaban cuidadosamente señalados en el diseño del disco. Norte y sur, este y oeste, no eran meras direcciones, eran referencias rituales, marcas de orientación que conectaban la observación astronómica con la práctica ceremonial. Los templos egipcios, y en particular el santuario de Hathor, se construían teniendo en cuenta estas direcciones, de manera que los rituales pudieran alinearse con las fuerzas invisibles del cosmos. Mirar hacia el norte significaba contemplar el cielo circumpolar, donde las estrellas nunca desaparecían y los dioses velaban sin descanso. Mirar hacia el sur implicaba conectarse con los ciclos del sol, con la fertilidad de la tierra y con los tiempos de transformación. Cada orientación tenía un propósito, y la disposición de los signos y los planetas sobre el disco permitía a los sacerdotes sincronizar sus ceremonias con el universo entero. Las observaciones astronómicas se combinaban con estas marcas rituales para crear un sistema de alineaciones, con estrellas principales. Sirius, la estrella más brillante del cielo nocturno, tenía un lugar privilegiado en el zodiaco, pues su aparición marcaba la cercanía de la inundación anual del Nilo y el inicio de los ciclos agrícolas. Otras estrellas fijas servían de guía para medir el tiempo y garantizar que los ritos se realizaran en el momento adecuado. La precisión de estas observaciones, grabadas en piedra y perpetuadas por siglos, revelaba un conocimiento profundo de la mecánica celeste, de los ritmos del Sol y la Luna, y de la manera en que estos ritmos se reflejaban en la vida humana. La conexión con festividades egipcias era evidente en todo el diseño del disco. Cada signo, cada planeta, cada constelación estaba asociado a momentos clave del calendario agrícola y religioso, fechas de siembra, tiempos de cosecha, festivales dedicados a Hathor y a otras deidades,
ceremonias de purificación y de renovación. La disposición de los elementos celestes permitía a los sacerdotes anticipar los cambios estacionales y guiar a la comunidad en actos que aseguraban la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la ciudad. Así, el zodiaco funcionaba como un puente entre lo astronómico y lo social, entre el cielo observado y la vida que se desplegaba en las orillas del Nilo. Pero el zodiaco de Dendera no era únicamente egipcio en su concepción. La influencia helenística era evidente en los signos zodiacales, adaptados del zodiaco griego y reinterpretados según la simbología y la mitología local. Aries, Tauro, Géminis y los demás signos aparecían con características que combinaban animales sagrados y figuras humanas egipcias, integrando así dos mundos culturales en una obra única. Esta fusión mostraba la apertura de los sacerdotes y artesanos a influencias externas, pero también su capacidad para conservar la identidad espiritual y ritual de su tradición. Cada signo helénico se transformaba en un símbolo local, capaz de hablar tanto de la astronomía como de la divinidad, de la observación y del mito, del tiempo y de la vida. El recorrido del Sol sobre la eclíptica, las alineaciones con estrellas principales, los puntos cardinales y la integración de festividades y símbolos helénicos creaban un sistema tan complejo como armonioso. Cada elemento cumplía una función práctica y espiritual, y al mismo tiempo contribuía a la belleza del conjunto. Observar el zodiaco era entender que el cielo no solo se miraba, sino que se leía, que los astros no eran simples luces en la noche, sino guías, guardianes y mensajeros, que los signos no eran meros símbolos, sino capítulos de una historia que conectaba el tiempo humano con el tiempo eterno. En ese disco circular, rodeado de anillos concéntricos, de figuras de animales, de deidades y símbolos astronómicos, los antiguos egipcios habían logrado condensar conocimiento, arte y fe. La eclíptica mostraba el paso del Sol, los puntos cardinales orientaban los rituales, las constelaciones guiaban las observaciones, y las festividades se entrelazaban con los ciclos de la naturaleza y los astros. Cada signo zodiacal, adaptado del mundo griego pero reinterpretado con la profundidad simbólica egipcia, contribuía a un todo que era a la vez práctico, ceremonial y sublime. Así, el zodiaco de Dendera se convertía en un espejo del universo y de la mente humana, un espacio donde el cielo y la tierra se encontraban, donde la observación científica se fusionaba con la devoción, donde los hombres podían leer en piedra los secretos del tiempo y del destino. Cada eclipse registrado, cada fase lunar marcada, cada tránsito solar y cada constelación visible desde el Nilo confirmaba que la existencia humana estaba conectada con ciclos más grandes, con fuerzas invisibles pero palpables, y que la comprensión de estos ciclos era un acto de sabiduría y de respeto. El zodiaco, en su complejidad, era un mensaje eterno. La armonía del universo se refleja en los hombres cuando aprenden a observar, interpretar y sincronizar sus vidas con los ritmos celestes. No era solo astronomía, no era solo astrología, no era solo arte. Era un lenguaje universal que enseñaba que la vida está inmersa en un orden mayor, que los dioses y los astros guían y protegen, y que la existencia humana puede comprenderse y elevarse al conectarse con la eternidad del cielo. El zodiaco de Dendera no solo era un compendio astronómico, sino también un relato vivo de mitología y simbolismo, un registro que hablaba de los dioses y de la manera en que influían sobre la vida humana. En el centro de todo, reinando sobre el disco y sobre los sacerdotes que lo interpretaban, estaba Hathor, la diosa del cielo, la música y la fertilidad. Su presencia era constante, suave pero imponente, un recordatorio de que la creación y la abundancia provenían del orden divino. Hathor no solo protegía a los humanos, estaba presente en cada ritual, en cada observación astronómica, en cada celebración del año solar. Su iconografía combinaba atributos de la maternidad y la alegría con el poder celestial, recordando que el cielo no era un lugar frío y distante, sino un espacio vital y lleno de influencia sobre la tierra. A su lado, Osiris y Horus desempeñaban papeles complementarios, vinculados a los ciclos celestes y a la regeneración de la vida. Osiris, señor de la muerte y de la resurrección,
representaba los ciclos de renovación que se manifestaban en la tierra, en el Nilo, en la agricultura y en los seres humanos. Cada inundación, cada cosecha, cada transformación anual estaba en diálogo con su presencia simbólica. Horus, hijo de Osiris, protector del orden y de la realeza, aparecía asociado a la observación del cielo, con ojos que todo lo veían, guiando los movimientos de los sacerdotes y asegurando que las acciones humanas estuvieran en armonía con los ritmos del cosmos. Juntos, estas deidades formaban un equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro, entre la muerte y la renovación, recordando que la vida humana debía ser leída a través del tiempo y de las estrellas. La simbología se extendía más allá de los dioses antropomórficos. Serpientes y escarabajos recorrían los relieves como guardianes invisibles de los ciclos eternos. La serpiente, sinuosa y constante, representaba el tiempo que se enrolla sobre sí mismo, la eternidad de los ciclos y la capacidad de regeneración. El escarabajo, emblema de transformación y renacimiento, simbolizaba el viaje del sol a través del cielo y el poder de la renovación diaria y anual. Cada uno de estos símbolos añadía una capa de significado al zodiaco, no eran meras figuras decorativas, sino recordatorios de que la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad, estaban entrelazados y que el conocimiento de estos ciclos era esencial para vivir en armonía con el mundo. Los animales celestes, cuidadosamente tallados, ampliaban esta narrativa simbólica. Leones, toros y halcones no solo representaban constelaciones, sino que también encarnaban atributos específicos del cosmos y de la divinidad. El león, poderoso y vigilante, reflejaba la fuerza del sol y la protección de los dioses. El toro, firme y fecundo, simbolizaba la fertilidad de la tierra y la estabilidad del universo. El halcón, ágil y atento, era portador de visión y guía, conectando a los hombres con las alturas celestes y con los movimientos de las estrellas. Cada animal estaba cuidadosamente posicionado, su presencia no era casual, sino un lenguaje visual que hablaba de fuerza, protección, fertilidad y vigilancia, integrando la observación astronómica con la comprensión espiritual. Incluso los planetas, más allá de su función astronómica, eran entendidos como deidades en sí mismos, portadores de influencia sobre la vida y el destino humano. Mercurio, rápido y astuto, podía favorecer la comunicación y la acción. Venus, brillante y armoniosa, regulaba el amor y la belleza. Marte, rojo y potente, intervenía en la guerra y el cambio. Júpiter, expansivo y generoso, guiaba la justicia y la prosperidad. Saturno, severo y lento, enseñaba lecciones de disciplina y límite. Cada uno tenía un rol específico en el gran orden cósmico, y su posición sobre el disco indicaba momentos propicios o críticos, permitiendo a los sacerdotes leer la voluntad de los dioses y ajustar sus acciones en consecuencia. En conjunto, el zodiaco de Dendera se transformaba en una narración visual y simbólica, un relato en piedra que conectaba cielo y tierra, tiempo y destino, hombres y dioses. Cada deidad, cada animal, cada planeta y cada símbolo contaba una historia de poder, armonía y renovación. Los ciclos celestes no eran solo fenómenos naturales, eran manifestaciones de la voluntad divina, guías para la acción humana, mapas para la comprensión del tiempo y la vida. Al mirar el disco, uno podía percibir la danza de Hathor, Osiris y Horus, el movimiento de serpientes y escarabajos, la vigilancia de leones, toros y halcones, la influencia de los planetas sobre los destinos humanos. Todo estaba entrelazado, y cada observador, iniciado o profano, podía sentir la magnitud del cosmos y la importancia de su lugar en él. Así, el zodiaco no solo servía como calendario o registro astronómico, sino como un compendio de mitología viva y de simbolismo profundo, un puente entre la observación científica y la devoción espiritual. La comprensión de estas relaciones permitía a los antiguos egipcios vivir en sintonía con los ciclos celestes, interpretar los signos del destino y honrar a los dioses en cada fase del año. Cada detalle tallado, cada figura y cada marca, era un recordatorio de que la vida humana estaba conectada con la eternidad del cielo, y que la sabiduría consistía en leer,
respetar y participar en ese orden divino. El zodiaco de Dendera no podía entenderse sin reconocer la riqueza de su fusión cultural. Aunque surgido en el corazón del antiguo Egipto, llevaba consigo influencias helenísticas y ecos de la tradición mesopotámica, como si el tiempo y el espacio hubieran convergido en ese disco de piedra. La observación de los astros, la interpretación de los signos zodiacales y la disposición de las constelaciones eran fruto de siglos de interacción entre civilizaciones. Los egipcios aportaban su simbolismo ritual y su veneración por el Nilo y los ciclos naturales, los griegos, sus signos zodiacales y la idea de que los planetas podían influir en el destino humano, y los mesopotámicos, su precisión en la observación de eclipses y en la medición de los ciclos lunares y solares. La combinación de estas tradiciones creaba un lenguaje universal, un zodiaco que hablaba a quienes miraban el cielo y a quienes interpretaban los símbolos, integrando ciencia, mito y espiritualidad en un solo sistema armonioso. Dentro de esta cosmovisión, la dualidad Sol-Luna ocupaba un lugar central. El Sol y la Luna no eran solo cuerpos celestes, sino símbolos de la vida y la muerte, de la luz y la oscuridad, del principio activo y el pasivo, de la creación y la transformación. El Sol iluminaba, calentaba, impulsaba los ciclos agrícolas y guiaba los ritos de renovación. La Luna acompañaba los ciclos nocturnos, la introspección, la fertilidad y la contemplación del destino. La interacción de ambos marcaba el ritmo de la existencia humana y de los rituales. En la claridad de la luz solar se planificaban las acciones, mientras que en la oscuridad lunar se preparaban las ceremonias secretas, los momentos de purificación y los actos de renacimiento simbólico. El zodiaco, al incluir esta dualidad, mostraba que la armonía del cosmos dependía del equilibrio entre fuerzas opuestas, y que la vida misma era un juego constante entre claridad y sombra, entre nacimiento y muerte. Los ejes cósmicos, representados en la disposición del disco y en las líneas que conectaban las constelaciones, las deidades y los signos zodiacales, reflejaban la idea de equilibrio entre cielo y tierra. Cada eje marcaba direcciones y correspondencias, indicando cómo los movimientos celestes debían alinearse con las prácticas humanas, cómo los ritos debían seguir los ritmos de los astros, cómo los templos y los altares debían orientarse para recibir la energía de los dioses. Este concepto de eje no era simplemente geométrico, era simbólico y espiritual. Cada línea conectaba mundos, unía lo tangible con lo intangible, establecía un puente entre lo visible y lo invisible. Comprender estos ejes significaba entender que el orden humano debía reflejar el orden del cielo, que la armonía del mundo dependía de la sincronía entre los ciclos cósmicos y la vida de los hombres. El zodiaco también encarnaba el misterio del cosmos tal como lo percibían los antiguos. No era un sistema cerrado ni completamente comprendido, era un reflejo de la maravilla, de la vastedad y del poder de lo desconocido. Cada estrella, cada planeta, cada signo zodiacal y cada deidad tallada en la piedra hablaba de fuerzas invisibles y de destinos que escapaban al control humano. Mirar el disco era sentir la infinitud del universo, la complejidad de los ciclos celestes y la humildad necesaria para vivir en armonía con ellos. El zodiaco de Dendera invitaba al asombro y a la contemplación, recordando que, aunque los hombres podían medir, registrar e interpretar, siempre había un misterio que excedía la comprensión humana. Finalmente, los ciclos de reencarnación y la idea de tiempo circular se manifestaban en la estructura misma del disco. No había principio ni final, cada signo, cada anillo y cada figura estaban dispuestos en un flujo continuo, recordando que la existencia era un círculo, un ciclo eterno donde la vida, la muerte y la renovación se sucedían sin fin. Esta percepción de tiempo circular estaba íntimamente ligada a la espiritualidad egipcia, a la idea de que los muertos podían renacer, que los cultivos florecían y morían en un patrón repetitivo, que los dioses mismos experimentaban ciclos de nacimiento, muerte y regeneración. El zodiaco no solo registraba el paso del tiempo, sino que enseñaba a quienes lo observaban que la vida humana debía entenderse dentro de un orden mayor, que la muerte era solo un tránsito dentro de un ciclo más amplio, y que cada acción debía armonizarse con la eternidad del cosmos. En conjunto,
El zodiaco de Dendera se transformaba en un mapa cósmico y espiritual. La fusión cultural permitía que distintas tradiciones dialogaran. La dualidad Sol-Luna ofrecía comprensión de la vida y la muerte, los ejes cósmicos enseñaban equilibrio. El misterio del universo recordaba la humildad, y los ciclos de reencarnación revelaban la naturaleza eterna del tiempo. Cada elemento estaba cuidadosamente diseñado para comunicar conocimiento, ritual, mito y filosofía, integrando la astronomía, la astrología, la religión y la ética en un solo sistema visual. Contemplar este disco era comprender que los antiguos egipcios no veían el mundo como fragmentado, sino como un todo interconectado. Cada estrella, cada deidad, cada animal y cada línea del calendario formaban parte de un orden universal que guiaba la existencia humana. El zodiaco enseñaba que vivir con sabiduría implicaba observar, interpretar y armonizarse con los ritmos del cielo, y que el tiempo no era un recurso lineal sino un círculo sagrado en el que cada vida, cada ceremonia y cada acción tenía un lugar y un propósito dentro del gran cosmos. El zodiaco de Dendera, a lo largo de los siglos, se convirtió en objeto de estudio y fascinación no solo para los antiguos, sino también para generaciones modernas de historiadores, astrónomos y arqueólogos. La cronología astronómica, uno de los campos más intrigantes de análisis, permitió a los investigadores intentar datar con mayor precisión el disco observando las estrellas representadas en él. Al comparar la posición de constelaciones y planetas con cálculos modernos de precesión estelar, surgieron hipótesis que situaban la creación del zodiaco en momentos concretos del período ptolemaico, aproximadamente alrededor del siglo I a.C. Cada estrella grabada se convirtió en una especie de marcador temporal, un testigo silencioso de la observación astronómica de los sacerdotes y su capacidad de registrar el cosmos con exactitud sorprendente. Junto a esto, el estudio de eclipses ofreció otra vía de interpretación. Investigadores modernos observaron que ciertos eclipses solares y lunares representados en el disco coincidían con años específicos de la historia egipcia, sugiriendo que los artistas del templo habían inmortalizado eventos celestes notables. Estos registros no eran meramente simbólicos, reflejaban un conocimiento profundo de los ciclos astronómicos y la capacidad de anticipar fenómenos raros y significativos. La combinación de cronología estelar y eclipses permitió reconstruir una especie de calendario antiguo, un sistema que conectaba la observación de los astros con la planificación de festividades, cultivos y rituales, mostrando que el zodiaco era tanto un documento científico como espiritual. Otra teoría moderna que ha capturado la atención es la del calendario ritual. Según esta hipótesis, el zodiaco no era solo un mapa astronómico, sino también un instrumento de predicción agrícola y social. Los signos y planetas indicaban los momentos propicios para sembrar, cosechar y celebrar festividades religiosas, asegurando que la comunidad viviera en armonía con los ciclos naturales. Cada sector del disco funcionaba como un marcador de tiempo, sincronizando la vida cotidiana con los ritmos celestes y divinos. Los sacerdotes que consultaban el disco podían anticipar fenómenos naturales y organizar ceremonias de modo que la sociedad se beneficiara de la fertilidad de la tierra y del favor de los dioses, integrando ciencia, espiritualidad y pragmatismo. Sin embargo, el debate sobre la precisión del zodiaco ha sido constante. Mientras algunos investigadores defienden que las alineaciones y posiciones de estrellas y planetas demuestran un conocimiento astronómico preciso, otros señalan que la obra también contiene elementos simbólicos que no buscan exactitud matemática, sino transmitir un mensaje ritual y espiritual. La dualidad entre exactitud y simbolismo revela la complejidad del pensamiento egipcio. No separaban la ciencia de la religión, sino que las integraban en un lenguaje único que permitía interpretar la realidad en múltiples niveles. Cada figura y línea podía ser leída como guía práctica o como metáfora de los principios cósmicos, y ambos niveles eran igualmente valiosos para comprender el propósito del disco. El legado del zodiaco de Dendera también se percibe en la influencia sobre la astrología moderna. La transmisión del zodiaco helénico, adaptado y reinterpretado por los egipcios, llegó a Grecia y luego se difundió por el Mediterráneo.
convirtiéndose en la base del conocimiento astrológico que aún se utiliza hoy en día. Los signos zodiacales, con sus atributos y relaciones planetarias, reflejan esta herencia antigua, y el estudio del disco permite rastrear cómo la observación y la interpretación de los cielos egipcios se integraron en sistemas culturales posteriores. Así, el zodiaco no solo es un objeto histórico o artístico, sino también un testimonio vivo de la continuidad del conocimiento humano y de la fascinación por los astros que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Observar el zodiaco de Dendera hoy es percibir la conexión entre lo antiguo y lo moderno, entre la observación científica y la interpretación espiritual, entre la historia concreta y el simbolismo eterno. Cada estrella, cada planeta y cada signo es un recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado comprender su lugar en el cosmos, anticipar los ciclos de la naturaleza y armonizar su vida con las fuerzas que trascienden la experiencia cotidiana. La obra no solo representa el cielo de Egipto, sino también la capacidad humana de crear sistemas de conocimiento, narrativas visuales y rituales que integran la vida con los cielos, la tierra con los dioses, y lo efímero con lo eterno. El zodiaco, entonces, se revela como una síntesis impresionante: registro astronómico, calendario ritual, narración simbólica, mapa espiritual y fuente de inspiración para culturas posteriores. Su estudio moderno no solo nos permite reconstruir la historia de los cielos egipcios, sino también comprender la visión del universo de aquellos que lo crearon, su sentido del orden, la integración de culturas y la aspiración a conectar la vida humana con los ciclos eternos del cosmos. Observarlo es sentir que cada línea, cada símbolo y cada figura lleva consigo siglos de conocimiento, fe y arte, y que la comprensión de esta obra puede enseñarnos a mirar el cielo con la misma fascinación, humildad y reverencia que los antiguos sacerdotes de Dendera. El zodiaco de Dendera, con su compleja estructura y riqueza simbólica, sigue siendo un enigma fascinante incluso para los estudios modernos. La arqueoastronomía ha permitido entender que su ubicación dentro del templo de Hathor no era casual. Las alineaciones del disco con ciertos ejes solares y con la salida de estrellas importantes indican que el templo mismo funcionaba como un observatorio, un lugar donde los movimientos del cielo podían registrarse y conectarse con los ritos sagrados. La orientación del techo, los ejes de las columnas y la disposición del santuario sugieren que cada ceremonia podía realizarse en sincronía con la luz del sol en momentos específicos del año, reforzando la conexión entre el cosmos y la experiencia humana dentro del templo. Cada línea tallada y cada figura del zodiaco podía, así, leerse tanto como calendario astronómico como mapa ritual, integrando observación científica, devoción y planificación social. El misterio sobre los autores del disco añade otra capa de fascinación. No se sabe con certeza si fue obra de sacerdotes astrónomos entrenados en matemáticas y observación de estrellas, o si surgió de una colaboración entre distintos grupos culturales, combinando conocimientos egipcios, griegos y mesopotámicos. Esta incertidumbre no disminuye su valor, por el contrario, subraya la amplitud de la visión que lo produjo. El zodiaco refleja una comprensión del tiempo y del cielo que trasciende fronteras culturales, uniendo técnicas, simbolismos y observaciones de distintas tradiciones en una obra única que aún hoy desafía nuestra interpretación. Cada detalle, desde la posición de los planetas hasta los signos zodiacales y los animales celestes, parece sugerir un conocimiento más profundo del cosmos, una percepción de los ciclos de la vida y de la muerte, y una capacidad de conectar lo humano con lo divino. La fascinación europea por el zodiaco, especialmente desde el siglo XIX, transformó su presencia física y cultural. Trasladado al Louvre, el disco se convirtió en un objeto de estudio central para la egiptología y la arqueología, inspirando investigaciones que exploraban tanto la precisión astronómica como el simbolismo religioso. Los eruditos se maravillaban de la combinación de arte, ciencia y mitología, y su estudio influyó en la manera en que se comprendían otras obras del antiguo Egipto. Los dibujos, grabados y estudios publicados en Europa contribuyeron a difundir la imagen de Dendera como un testimonio de la sofisticación intelectual y espiritual de los antiguos egipcios,
reforzando la percepción de que el arte y la astronomía podían coexistir en perfecta armonía. El legado artístico del zodiaco de Dendera se extendió más allá de la arqueología. Su iconografía, la combinación de figuras divinas, animales y símbolos astronómicos, inspiró a artistas, arquitectos y diseñadores a lo largo de los siglos. Elementos de la composición circular, la disposición de anillos concéntricos y la integración de figuras simbólicas se reflejaron en templos, edificios neoclásicos y en obras que buscaban capturar la majestuosidad del cosmos en formas humanas y arquitectónicas. La obra egipcia se convirtió en un modelo de equilibrio entre función y estética, entre conocimiento y belleza, enseñando que un diseño puede ser al mismo tiempo práctico, espiritual y artístico. Finalmente, el zodiaco de Dendera plantea preguntas abiertas que aún desafían a los investigadores. ¿Conocían los egipcios secretos del cosmos que hoy permanecen ocultos para nosotros? Había aspectos de su observación que integraban ciclos astronómicos, matemáticas celestes o principios simbólicos que la ciencia moderna todavía no ha descifrado. Cada línea, cada símbolo y cada figura parecen sugerir que, aunque hemos avanzado en nuestra comprensión de los astros, todavía queda un velo de misterio que invita a la contemplación y al estudio continuado. La obra nos recuerda que el conocimiento humano, aunque inmenso, siempre se encuentra en diálogo con el misterio del universo, y que la observación y la interpretación son actos que combinan rigor, creatividad y asombro. El zodiaco de Dendera, desde el techo del templo de Hathor hasta su lugar actual en el Louvre, permanece como un puente entre épocas, culturas y formas de entender el mundo. Su cronología astronómica y los registros de eclipses nos hablan de un conocimiento preciso. Su función como calendario ritual conecta el cielo con la vida cotidiana. La fusión cultural refleja la riqueza de la interacción entre civilizaciones. Los símbolos y figuras mitológicas transmiten valores, historias y sabiduría. Y su influencia posterior demuestra la capacidad de las antiguas obras de trascender tiempo y lugar. Cada observador que se detiene frente a él puede sentir que está contemplando algo más que piedra y talla. Está leyendo un mapa del cosmos, un registro de la experiencia humana y un testimonio de la búsqueda de armonía entre el hombre, la naturaleza y los dioses. A lo largo de sus 50 puntos, el zodiaco de Dendera narra la historia de la conexión entre el cielo y la tierra, entre la observación y la interpretación, entre la ciencia y el mito. Enseña que la vida puede medirse, entenderse y celebrarse siguiendo los ritmos del cosmos, que la existencia humana está imbricada en ciclos eternos, y que la sabiduría consiste en leer los signos que nos rodean, respetar los patrones del universo y encontrar en ellos guía, protección e inspiración. Cada eclipse, cada planeta, cada signo y cada deidad tallada en la piedra es un recordatorio de que el conocimiento no es solo una herramienta, sino también una forma de contemplar el misterio, de acercarse al infinito y de integrar la propia existencia en el flujo eterno del tiempo. El zodiaco de Dendera, con su riqueza astronómica, su simbolismo mitológico, su función ritual y su legado artístico, sigue siendo un faro de la inteligencia y la espiritualidad humanas. Nos recuerda que el estudio del cielo siempre ha sido también un estudio de nosotros mismos, que la observación del cosmos puede inspirar tanto la acción como la contemplación, y que los antiguos, con su mirada profunda y su capacidad de integrar culturas y conocimientos, nos dejaron una obra que sigue hablando, enseñando y asombrando siglos después de que sus primeros ojos la contemplaran bajo la luz del Nilo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.